Hola, en este video vamos a resumir cada una de las fases que componen el proceso de mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que da lugar a dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Se compone de varias etapas distintas que son las que vamos a presentar a continuación. Entre las fases se encuentra una etapa que es como de reposo, esta etapa intermedia, que nosotros podríamos denominar interfase. Entonces, como mencionaba, la célula se encuentra en un estado de reposo, donde tiene su cromatina, que se encuentra en forma extendida dentro del núcleo. Esta cromatina es el material genético, ¿ya? Solamente que está extendido y cuenta con su par de centriolos. Luego, la siguiente etapa es la profase. En esta etapa, la cromatina que se encontraba extendida se comienza a condensar, o sea, estaba así extendida y se condensa y empieza a formar lo que nosotros conocemos como cromosomas. La membrana nuclear, que es la que ustedes ven acá, comienza a desaparecer. Además, los centriolos se duplican y comienzan a migrar a cada uno de los extremos de esta célula. Es importante destacar que estos cromosomas que se formaron, si nosotros los dividimos así de forma vertical, vamos a contar con cromátidas que van a ser cromátidas hermanas, ¿ya? Entonces, cada cromosoma cuenta con dos cromátidas hermanas. Luego tenemos esta siguiente etapa que es la metafase. En esta metafase los cromosomas se comienzan a alinear al centro de la célula, los microtúbulos se unen a los centrómeros, ya estos microtúbulos que vienen desde los centriolos, y cada cromosoma que cuenta con dos cromátidas hermanas que están alineados formando junto con los microtúbulos y los centriolos este uso mitótico, van a ser separados en la siguiente fase. En la anafase estas cromátidas hermanas se comienzan a separar, ¿cierto? Porque los microtúbulos los jalan y van a moverse, migrar hacia los polos opuestos. La célula, además, si se dan cuenta, se empieza a alargar y estos microtúbulos siguen tirando de cada una de las cromátidas hermanas. Luego, en la telofase, nosotros vamos a observar una descondensación cromosómica, o sea que se vuelve a quedar estos cromosomas como cromatina. Se forman nuevas estructuras nucleares de a poquitito y desaparece por completo el uso mitótico. Luego podemos observar este proceso de citocinesis, que no es una etapa en sí. La citocinesis es la división del citoplasma que comenzó en la telofase. Entonces, después de que termina esta citocinesis, nosotros tenemos dos células hijas que están completamente separadas, cada una tiene su propio núcleo y tiene un conjunto completo de organelos. Entonces, es finalmente la telofase la que marca el final de la mitosis y de la división celular. La citocinesis, en el fondo, es cuando ya están completamente separados, pero esto comienza en la telofase. La meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre en organismos eucariotas y que está involucrada en la formación de células sexuales, o como también se conocen con este nombre de gametos, ¿ya? Esta meiosis se lleva a cabo en dos etapas sucesivas llamadas meiosis 1 y meiosis 2.
Dentro de las funciones que tiene esta meiosis, podemos mencionar que se van a formar finalmente 4 células que van a ser haploides con la mitad del número de cromosomas de una célula diploide. Y aparte de esta reducción del número de cromosomas, la meiosis va a tener una función que va a ser sumamente importante en cuanto a la generación de la variabilidad genética. Entonces, al igual que la mitosis, esta meiosis comienza con una interfase donde la célula se encuentra con sus características normales, ¿cierto? Está con su núcleo formado, con su cromátida y solamente tiene su par de centriolos. En la profase 1, que va a ser parte de la meiosis 1, ¿verdad? Ocurren procesos que son similares a los que se dan en la mitosis, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, ocurre una duplicación de los centriolos que comienzan a migrar a cada uno de los polos de la célula. Además, vamos a ver aquí que la cromátida se condensó y formó los cromosomas y se empieza a desintegrar la membrana nuclear. Pero además ocurre otro proceso dentro de esta profase, que es el entrecruzamiento cromosómico, ¿ya? Este es un proceso biológico donde las parejas de cromosomas que son homólogos o del mismo tipo se comienzan a alinear. Entonces, estos que van a estar alineados en lo que nosotros denominamos como placas meióticas van a generar unos quiebres, ¿ya? Que es lo que podemos observar ahí, en puntos específicos que nosotros denominamos quiasmas, que son donde las cadenas de los cromosomas homólogos duplicados se rompen y recombinan con la cadena del otro homólogo. Entonces, de esta forma se produce la variabilidad genética y esta sucede durante la profase 1. La metafase 1 va a ser igual a la que se produce en la mitosis, o bastante similar, donde los cromosomas se van a encontrar alineados, los microtúbulos se unen a los centriolos y aquí la diferencia va a ser que se van a encontrar alineados los cromosomas homólogos. Aquí en esta siguiente representación se puede ver la anafase 1, donde estos microtúbulos empiezan a jalar de los cromosomas homólogos. Entonces aquí lo que separamos no son las cromátidas, sino que separamos los cromosomas homólogos. Luego en la telofase, estas células se empiezan a separar, se empieza a formar de nuevo el núcleo, ya no observamos el uso mitótico y finalmente ocurre la citocinesis, y aquí vamos a tener dos células que van a tener la mitad del número de cromosomas que tenía la célula madre. Luego, y sin pasar por una interfase, ocurren todos los procesos de la meiosis 2, donde en la profase 2 se vuelve a duplicar los centriolos que migran hacia los polos opuestos, se desintegra el núcleo y se condensa la cromátida y queda formando cromosomas. Luego en la metafase se alinean, se unen a los centriolos con estos microtúbulos y se forma este uso mitótico. En la fase 2 lo que se van a separar van a ser las cromátidas hermanas, al igual que en la mitosis, solamente que aquí teníamos la mitad del número de cromosomas. Esa es la diferencia. Entonces, en la anafase 1 nosotros separamos los cromosomas homólogos
Y en la anafase 2 lo que separamos son las cromátidas hermanas. Y finalmente se produce esta telofase donde se desarma por completo este uso mitótico, se descondensan este material genético, se empieza a formar de nuevo el núcleo y la citocinesis se terminan por separar por completo. Entonces, en la mitosis nosotros vamos a tener un total de 2 células hijas con el total de que van a ser diploides con la totalidad de los cromosomas. Y en la meiosis vamos a tener un total de 4 células hijas que van a tener la mitad del material genético, la mitad del número de cromosomas. Entonces, esta célula madre que tenía una recombinación genética en su material, ¿cierto? Que sucedió durante la profase 1, va a dar lugar a 2 células hijas en la meiosis 1 y después en la meiosis 2 va a dar lugar a 4 células hijas. Entonces, si se dan cuenta, nosotros primero en la meiosis 1 separamos los cromosomas homólogos y luego en la meiosis 2 nosotros separamos las cromátidas hermanas. Entonces cada una de las cromátidas hermanas va a ir a uno de los gametos que van a ser estas células.